Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Espero de que todos ustedes estén con bien bajo la gracia del Señor, con sus ocupaciones en familia, en sus casas. De nuevo yo quiero compartir la palabra de Dios, un poco del pan de vida, otra porción de la palabra de Dios, del pan de vida. La vez pasada empecé una serie pequeña que se ocupa acerca de la dinámica de nuestra vida como creyente, como mesiánico, que cree en Jesús, el Mesías. Ya sea que avancemos, que es la realidad que queremos para nuestra vida, avanzar, o ya sea si nosotros estamos parados o retrocedemos o, o caemos. Y sobre estas cosas vamos a hablar hoy, sobre estas posibilidades. Si avanzamos, nos quedamos parados o retrocedemos o caer de su gracia del Mesías. Sobre estas cosas habla la palabra de Dios y nos anima a avanzar. La vez pasada hablamos acerca de nuestro camino como creyentes, que es como el nacimiento de un día que va creciendo. Pero ahora veremos personas que la luz en sus vidas no va creciendo y no han interiorizado la palabra de Dios, no la llevan a cabo y por eso están detenidos. Vimos de que la palabra de Dios es luz para nuestras vidas. Nosotros leemos en Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 13. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 13. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí tenemos una parábola distinta. Si antes vimos el nacimiento de un día, aquí la parábola trata de un bebé. Nuestro caminar con el Señor está comparada con un bebé que nace y que va creciendo, se hace joven hasta ser anciano. Estamos llamados a avanzar. Aquí el que escribió Hebreos bajo la inspiración del Espíritu Santo dice: nosotros tenemos que hablar con ustedes de forma fuerte. Ustedes se han hecho tardes para entender. Ustedes no han avanzado. Ustedes no han avanzado. Aún son como bebés. Pero dicen, por tanto tiempo, después de tanto tiempo, en el versículo 12, deberían ya ser maestros. Ya pasaron muchos años, por supuesto, y durante estos años ya deberían haber crecido y convertirse en maestros. Pero no, ustedes aún son bebés, están detenidos en el mismo sitio. De igual manera, cuando llegaron a la fe, y aún tienen que enseñarles lo básico de la fe. Son como bebés que es necesario darles leche en vez de ser personas adultas, más grandes, que puedan comer comida sólida. No es bueno. Son creyentes que se quedan detenidos en el mismo sitio y no avanzan. ¿Qué causa a la persona para que avance? Nos dice en el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El mesiánico que lee la palabra de Dios y empieza a aplicarla, él aprende a diferenciar entre el bien y el mal, que es edifica la fe o que no, o que destruye incluso. Él aprende estas cosas y se enfrenta a muchas situaciones en la vida y a muchas pruebas. Y conforme él se dice a sí mismo, esto es lo que dice la palabra de Dios, entonces yo hago esto. Y ve entonces él los resultados, crece en la fe y entiende esto más
en profundidad, no porque alguien se lo dijo, sino porque ha experimentado este camino. No hay persona mejor que pueda entender este camino que quien lo ha experimentado. Aquel que vive las cosas y no solo las escucha y solamente recolecta conocimiento. Nosotros queremos conocer a Dios y caminar con Él. Entonces Él les dice, ustedes son bebés. En pocas palabras, este es un ejemplo para mí de creyentes que se han estancado. La alimentación de la palabra de Dios se ha estancado porque no están viviendo la palabra de Dios. Y esto es una cosa, pero existe otra posibilidad. Uno puede tener la situación de retroceder, de creyentes que tal vez estuvieron en una buena situación, en un buen sitio, pero ahora retroceden. Veamos esto en Apocalipsis 2, las palabras de Jesús a la iglesia de Éfeso. Voy a leer desde los versículos 1 al 5. Aquí el ángel, el pastor que está ante Dios de esta iglesia, o los líderes que estaban ante Dios, mire lo que les dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Toda esta lista de cosas son cosas buenas. Trabajaste, no te cansaste por mi nombre, dice Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí tenemos un ejemplo de un creyente que avanzó e hizo cosas muy buenas, pero Jesús le dice, tú te caíste de tu primer amor. Y nosotros debemos recordar que vivir en amor, comportarnos en amor, está en el primer puesto de la lista de Dios. El amor que se basa, por supuesto, en la verdad, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y no el amor humanista que se entibiece con cada cosa, no esto, sino que está basada en la verdad, bajo el temor de Dios, bajo su gracia, misericordia, sobre lo que Él obró en nuestra vida, y dentro ese amor, como Él obró en nosotros, nosotros encontramos gracia para tratar a los demás. Porque Él nos amó, queremos tener misericordia dentro del amor que Dios nos amó. Y aquí vemos que los líderes, el ángel de esta iglesia que está ante Dios, retrocedió de su primer amor, que es algo no bueno. Así de que vemos un creyente que está detenido, que no ha crecido, que se ha quedado bebé. Vimos creyente que ha retrocedido y está llamado a avanzar en nuestra maratón donde nuestra vida tenemos que avanzar y no retroceder. Y hay una situación mucho peor que nosotros nos desligamos de Cristo. En Gálatas capítulo 5, no solo una congregación, sino una zona completa, Galacia, muchas congregaciones allí cayeron bajo las falsas enseñanzas. Eran judíos mesiánicos que salieron de aquella iglesia donde Pedro y Juan evangelizaban, una iglesia que estaba bajo la obra del Espíritu Santo, y de allí salieron personas que no entendieron el Evangelio y se convirtieron en maestros de mentira y confundieron a los Galatas y les decían, tienen que cumplir con toda la ley, tienen que circuncidarse, deben convertirse en parte del pueblo de Israel y cumplir con todos los preceptos de los mandamientos de la ley, algo que incluso Moisés no logró hacer porque él golpeó la roca en vez de hablarle a la roca. Entonces no podemos conseguir justificación bajo las obras de la ley. La ley es espiritual y nosotros guardamos las cosas que nos caracterizan como parte
del pueblo de Israel. Nosotros circuncidamos a nuestros niños a la edad de 8 días y celebramos las fiestas porque tienen mensajes proféticos y señalan a Jesús en su primera venida y segunda venida. Entonces, no en este entendimiento nosotros negamos la ley, sino en el entendimiento de que es imposible conseguir justificación propia por ella, sino por medio de la fe en Jesús el Mesías. Y cuando los Gálatas recibieron esta enseñanza, esta doctrina, que tienen que ahora cuidar toda la ley, todos los mandamientos de la ley para ser justificados y así poder llegar al cielo, viene Pablo y les dice, les han confundido y dice cosas así. En Gálatas 5, versículos 4 y 5. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros o recibimos nuestra salvación por fe, porque es por gracia de Dios, es un regalo que Él dio, no pagamos por ella, es por gracia, o por medio de nuestras obras de la ley, por la obra de la ley, por nuestras fuerzas, que es imposible, porque somos naturaleza pecaminosa. Entonces Él dice, han caído del Mesías, los que se justifican en la ley han caído de la gracia. Sin Jesús y sin gracia no hay salvación, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia fuisteis salvos, por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, sin gracia y sin Jesús no hay salvación. Nadie llegará al reino de los cielos, a la eternidad, sin Jesús y sin su gracia. Quiere decir de que quien empezó el camino estaba en Cristo, estaba bajo la gracia, cayó bajo falsa doctrina, cayó de la gracia, de la fe, ya no tiene salvación. Es posible caer en una doctrina falsa. Si no fuera posible perder la salvación por medio de doctrinas falsas, dice que sea anatema quien les compartió esta doctrina, quien les enseñó esto, quienes les enseñó esto. Y es una maldición, porque les causó a los Gálatas caer de la fe, caer de la gracia. Y ahora Pablo tiene que hacerlos volver a Jesús. Versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Abraham, nuestro padre, fue justificado. Su fe en las promesas que Dios le dio, que le fue contado por justicia, todo esto ocurrió antes de ser circuncidado, antes de ser lo que se llama ser judío. Él antes era gentil. Su justificación se le fue dado antes de que fuera circuncidado. Por esto, Abraham no solo es padre de Israel, sino de todos los gentiles, de todos aquellos que vienen a creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Jesús el Mesías, que fue enviado para hacer sacrificio por nuestros pecados, así como Isaías 53 lo describe de forma explícita. Entonces, nosotros vemos que existe la posibilidad de estar detenidos, parados y no avanzar en el camino de la vida, y no es bueno. Hay la posibilidad de retroceder y también de caer de Cristo. Nosotros también encontramos lo que está escrito acerca de caer en 2 de Pedro, capítulo 2. Voy a leer el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces aquí se nos está escrito sobre personas que volvieron a las abominaciones del mundo. ¿Por qué? Conocían a Jesús, vinieron a la fe en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, si ellos vuelven y retroceden y son conquistados por la abominación del mundo, Él dice en el versículo 21, primero dice de que su final va a ser peor que su inicio.
Dice en el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Conocían a Jesús, entonces tenían esto, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Recibieron el mandamiento, pero retrocedieron, la abandonaron. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Las personas que caen de la fe son como cerdo de que vuelve a su cieno, o como perro que vuelve a su vómito. Así es, la persona que conoció a Dios, vino en la fe en Jesús, conoció el camino de justicia, el camino de salvación, pero en un momento decide retroceder a la abominación del mundo. Dios nos da voluntad propia, así como elegimos creer en Él. En cualquier momento podemos elegir abandonarlo. También está escrito en Hebreos acerca de esta posibilidad de que el justo puede abandonar su fe. Dice en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Existe esta posibilidad, y si esta posibilidad no hubiese existido, no estuviera aquí detallada, citada este versículo, que en su origen es tomado de Ezequiel, pero también está aplicado aquí en el Nuevo Testamento, porque no hay diferencia. Es el mismo Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solamente el camino a la justificación cambió. No bajo la ley que fue dada en Sinaí, que nos preparó para el próximo pacto, el Nuevo Testamento, que no era por medio de animales, sangre de animales, sino la sangre de Dios, que es un pacto mucho más preciado, mucho más alto, un pacto que un sacrificio es suficiente por todos los pecados, para todas las personas y por todos los tiempos, y no como la ley, que se tenía que sacrificar más y más y más. Todos los animales que están escritos en la ley. Entonces, gracias a Dios que tenemos nosotros esta palabra que nos habla y nos advierte, no menospreciarla, sino tomarla en serio y aplicar la palabra de Dios y caminar en su temor. Hermanos y hermanas, seamos como los hebreos, como también Él les dice en el versículo 39 del capítulo 10 de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Sigamos como ellos hasta el final, así como los animó en el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 6 y en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo animo a todos de que mantengamos esto como desde el principio hasta el final. Que Dios les bendiga. Shalom.